¿Puede un secreto, susurrado entre las paredes desnudas de una sala de interrogatorios en Ouagadougou, realmente tener la potencia de hacer tambalear a toda África Occidental? ¿Es posible que el destino de millones dependa de las palabras de un solo hombre, en un momento de confesión forzada, cuando se quiebran los códigos ancestrales y se desafían las reglas invisibles del poder? En septiembre del año 2023, el ex líder golpista Paul-Henri Damiba, quien hasta hacía poco gobernaba con mano firme Burkina Faso, fue extraditado desde su exilio en Togo. Su regreso no fue triunfal ni discreto. Fue el preludio de una conmoción. Las autoridades lo interrogaron en las dependencias de la inteligencia del Estado, un espacio donde los secretos pesan más que las palabras y donde las confesiones pueden cambiar el curso de la historia. Durante horas, Damiba fue presionado por agentes curtidos en la paranoia de golpes de Estado y traiciones palaciegas. Bajo la luz fría, no solo admitió su implicación en un complot, sino que detalló una operación internacional para asesinar al actual presidente, Ibrahim Traoré. Según sus propias palabras, no se trataba de rumores infundados. El plan estaba en marcha, financiado con una suma de $125.000, una fortuna suficiente para cambiar destinos en una región donde la pobreza extrema y la corrupción erosionan cualquier principio. El relato de Damiba no se limitó a la confesión de un intento de magnicidio. Reveló la participación activa de intermediarios nigerianos, quienes, guiados por la promesa de un generoso pago, coordinaron pasos clave de la operación. La suma, que a ojos de las potencias globales puede parecer modesta, en el contexto del Sahel, adquiere un valor extraordinario. Permite comprar armas en el mercado negro, reclutar mercenarios experimentados, sobornar a funcionarios fronterizos y, lo más peligroso, comprar lealtades volubles en un terreno donde la lealtad es moneda de cambio. No es la primera vez que el dinero mancha la política africana. Basta recordar el caso de Liberia en la década de los 90, cuando Charles Taylor financió milicias enteras con diamantes de sangre, o el reciente uso de fondos ilícitos para desestabilizar gobiernos en Sudán del Sur. En cada episodio, la circulación oculta de capital ha sido el combustible de guerras civiles, asesinatos selectivos y cambios de régimen. El complot contra Traoré, sin embargo, tiene un matiz distinto. No es solo un conflicto interno. Es la punta visible de una red de intereses que cruza fronteras y que involucra a actores estatales y no estatales, a gobiernos y a grupos clandestinos, a potencias regionales y globales. La reacción internacional fue inmediata. Moscú, que en los últimos años ha buscado posicionarse como garante de la soberanía del Sahel, condenó el complot y acusó a potencias extranjeras de fomentar el caos en la región. En un comunicado difundido por la agencia TASS, el Kremlin sostuvo que África Occidental ya no es un simple escenario de disputas locales, sino un tablero estratégico donde se juegan los intereses de medio mundo. Para entender la gravedad de este momento, basta analizar la historia reciente del Sahel. La región, que se extiende desde Senegal hasta Sudán, ha sido tradicionalmente un corredor de comercio, migración y conflictos. En la última década, sin embargo, se ha transformado en un laboratorio de poder, donde cada intervención extranjera, cada golpe de Estado y cada cambio de alianza redefine el futuro de millones de personas. Burkina Faso es hoy el epicentro de esta transformación. Hace menos de 2 años, Paul-Henri Damiba tomó el poder prometiendo poner fin al avance yihadista. Su mandato fue breve y turbulento. En cuestión de meses, fue depuesto por un joven capitán, Ibrahim Traoré, quien supo conectar con el descontento popular y capitalizar el hartazgo ante la inseguridad y el estancamiento económico. El ascenso de Traoré fue un síntoma de una tendencia más amplia: el colapso de las viejas fórmulas políticas y la emergencia de nuevos liderazgos militares. Mali, Níger y Burkina Faso han vivido en los últimos 5 años una sucesión de golpes que han desestabilizado alianzas históricas, especialmente con Francia, la antigua potencia colonial.
En 2022, por ejemplo, Mali expulsó a las fuerzas francesas y recurrió a la ayuda militar rusa, marcando un giro radical en su política exterior. Níger siguió el mismo camino poco después, desafiando la presión occidental y abriendo la puerta a nuevas alianzas con Moscú y Ankara. Burkina Faso, bajo Traoré, consolidó este viraje, expulsando a asesores y tropas extranjeras y renegociando contratos con empresas mineras y energéticas. Las consecuencias de estas decisiones son profundas. El vacío dejado por la retirada francesa ha sido llenado por empresas de seguridad rusas, como Wagner, que ofrecen entrenamiento y armamento a cambio de concesiones en minas de oro y uranio. Naciones Unidas y la Unión Europea han advertido sobre el riesgo de una nueva ola de inestabilidad, pero la población, harta de la inseguridad y la injerencia extranjera, apoya mayoritariamente a los nuevos líderes. La extradición de Damiba rompió una norma no escrita en la diplomacia africana. Tradicionalmente, los líderes derrocados encontraban refugio en países vecinos, como sucedió con Blaise Compaoré, quien tras su caída en 2014 fue acogido en Costa de Marfil. Este pacto tácito garantizaba cierta estabilidad y evitaba represalias sangrientas. La decisión de devolver a Damiba a Burkina Faso para ser juzgado es un precedente peligroso. Señala que ningún exdirigente puede sentirse ya a salvo y que la política regional está entrando en una fase de incertidumbre radical. Algunos analistas lo comparan con el caso de Idi Amin, el dictador ugandés que tras ser derrocado vivió años protegido en Arabia Saudita. Si Amin hubiera sido extraditado, la historia de Uganda y de África Oriental podría haber sido muy distinta. El caso Damiba abre la puerta a una era de ajustes de cuentas y venganzas transfronterizas, con consecuencias impredecibles para la estabilidad regional. La confesión de Damiba, obtenida bajo presión pero verificada por rastros financieros y testimonios de intermediarios, revela una operación compleja. El dinero se movió en varias etapas, de cuentas en Nigeria a intermediarios en Ghana, de ahí a Burkina Faso, pasando por circuitos opacos y redes de contrabando. Esta arquitectura recuerda a las operaciones de inteligencia durante la Guerra Fría, cuando la CIA y el KGB financiaban golpes de Estado y asesinatos selectivos en África y América Latina. Un ejemplo emblemático fue el asesinato de Patrice Lumumba en el Congo, en 1961, donde la combinación de intereses belgas, estadounidenses y locales terminó con la vida de un líder carismático y sumió al país en décadas de caos. El intento de magnicidio en Burkina Faso, aunque frustrado, podría haber tenido consecuencias similares. La caída de un gobierno, el ascenso de facciones rivales y la intervención de actores externos en nombre de la estabilidad. La implicación de Nigeria añade una dimensión explosiva al caso. Nigeria no es solo el país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes. Es el motor económico de África Occidental y un pilar clave de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO. Su participación, aunque indirecta y mediada por actores no estatales, amenaza con erosionar la confianza tejida durante años de cooperación y acuerdos multilaterales. La historia está llena de ejemplos donde la implicación de un actor regional de peso desata crisis irreversibles. En 1994, el apoyo de Ruanda a milicias en la República Democrática del Congo desencadenó una guerra que costó millones de vidas y desestabilizó todo el África Central. Si la relación entre Burkina Faso y Nigeria se deteriora, la región podría entrar en una espiral de desconfianza, carreras armamentistas y conflictos fronterizos. Rusia, por su parte, juega sus cartas con astucia. Moscú no solo condenó el complot, sino que lo enmarcó dentro de una narrativa de sabotaje occidental, acusando a Estados Unidos, Francia y sus aliados de intentar frenar el giro soberanista del Sahel. Esta estrategia recuerda a la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética competía con Estados Unidos por la lealtad de los nuevos estados africanos, ofreciendo apoyo militar y económico a cambio de influencia política. Hoy, Rusia busca afianzar su presencia militar, acceder a recursos estratégicos
y posicionarse como un socio confiable frente a la volatilidad occidental. El respaldo a Traoré es parte de una estrategia más amplia para consolidar alianzas en África, como lo demuestra la reciente cumbre Rusia-África celebrada en San Petersburgo, donde decenas de líderes africanos firmaron acuerdos de cooperación en defensa, energía y agricultura. Sobre el terreno, la situación es de máxima tensión. Las autoridades de Burkina Faso han reforzado los controles en las fronteras, intensificado la vigilancia de comunicaciones y desplegado unidades especiales para proteger al presidente y a altos funcionarios. Círculos diplomáticos informan de reuniones de emergencia en Abuja, Accra y Bamako, donde se discuten posibles escenarios y respuestas coordinadas. La CEDEAO, que ya enfrenta divisiones internas por la ola de golpes militares, teme que el escándalo termine de fracturar el bloque. Un precedente peligroso sería la acusación abierta de Burkina Faso contra Nigeria. Sería la primera vez en la historia reciente que dos miembros importantes se enfrentan por un caso de magnicidio frustrado, poniendo en riesgo décadas de integración política y económica. La pregunta que recorre los pasillos del poder en Ouagadougou, Abuja y Moscú es sencilla y brutal. ¿Quién se beneficia realmente del caos? En la lógica de la guerra encubierta, cualquier desestabilización puede ser una oportunidad para avanzar posiciones, debilitar alianzas rivales o justificar intervenciones. Para Ibrahim Traoré, el joven presidente que encarna la esperanza de una generación cansada de promesas incumplidas, este escándalo es, al mismo tiempo, una amenaza y una oportunidad. Si logra sobrevivir física y políticamente, podrá fortalecer su legitimidad, profundizar la alianza con Moscú y presentar su gobierno como el baluarte de la soberanía africana. Pero si fracasa, corre el riesgo de caer en la trampa de la represión, el aislamiento internacional y una espiral de violencia interna que podría desgarrar al país. En la práctica, Traoré debe navegar entre la necesidad de protegerse y la obligación de mantener la cohesión nacional. Un paso en falso, una acusación prematura, una represión excesiva o una alianza ciega con Moscú podría desatar una reacción en cadena, con consecuencias para toda África Occidental. Ejemplos históricos sobran. En 1983, el asesinato de Thomas Sankara, otro joven líder revolucionario de Burkina Faso, fue el resultado de una conspiración interna apoyada por intereses extranjeros. Su muerte sumió al país en años de dictadura y represión. En Sierra Leona, la intervención de mercenarios extranjeros en la década de los 90 prolongó una guerra civil devastadora, financiada con diamantes y armas provenientes de redes clandestinas. La lección es clara. En contextos de alta tensión, la manipulación de información, la circulación de fondos oscuros y la intervención de actores externos pueden desencadenar catástrofes humanitarias y retrocesos democráticos. Entonces, ¿cómo puede la sociedad protegerse de estas maniobras invisibles? ¿Qué señales permiten anticipar una crisis y evitar ser arrastrados por narrativas simplistas? La primera clave es la observación crítica de los discursos oficiales. Cuando las autoridades insisten en acusaciones vagas, cuando los medios repiten versiones sin pruebas y cuando las redes sociales se inundan de rumores, es momento de sospechar. El caso de Burkina Faso ilustra la importancia de seguir el rastro del dinero. Los $125,000 que financiaron el complot no aparecieron de la nada. Investigadores trazaron su recorrido a través de bancos en Lagos, intermediarios en Lomé y operadores en Ouagadougou. Cada transferencia, cada intermediario, es una pista que revela la arquitectura de la conspiración. En la década de los 70, la investigación del escándalo Watergate en Estados Unidos se centró en la frase "Follow the money", sigue el dinero, que permitió descubrir la red de corrupción que llevó a la caída de Richard Nixon. En el Sahel, aplicar esa lógica es vital para desenmascarar los intereses reales detrás de cada crisis. La segunda clave es el análisis de las alianzas. En África Occidental, los pactos son fluidos y a menudo contradictorios. Un país que ayer era aliado
puede convertirse en adversario en cuestión de semanas. En 2023, la ruptura entre Mali y Francia fue seguida de una apertura hacia Rusia, Turquía y China. La flexibilidad de alianzas es tanto una fortaleza como una vulnerabilidad. Permite adaptarse a contextos cambiantes, pero también genera desconfianza y facilita la infiltración de actores oportunistas. La tercera clave es identificar la guerra informativa. Hoy, las guerras no se libran solo en los campos de batalla. Se juegan en el terreno digital, en campañas de desinformación, en filtraciones selectivas y en la manipulación de emociones colectivas. La difusión de noticias falsas sobre supuestos ataques, la fabricación de pruebas o la circulación de videos manipulados han sido armas recurrentes en conflictos recientes, desde Ucrania hasta Etiopía. Frente a esta realidad, es fundamental desarrollar herramientas de verificación, fomentar el periodismo independiente y promover la educación mediática. Cada ciudadano debe aprender a distinguir entre hechos y opiniones, entre pruebas y rumores, entre información y propaganda. Finalmente, la cuarta clave es la participación activa en la vida pública. El poder real se construye en los espacios invisibles, en las negociaciones secretas, en las transferencias opacas, en los pactos entre bastidores. Pero también puede ser contrarrestado por una ciudadanía vigilante, informada y capaz de exigir transparencia. En el caso de Burkina Faso, organizaciones de la sociedad civil han pedido una investigación internacional sobre el complot, la publicación de los resultados y la protección de testigos clave. Iniciativas similares han tenido éxito en otros contextos. En Kenia, la presión pública obligó a las autoridades a revelar los nombres de los responsables de corrupción en la construcción de infraestructuras. En Sudáfrica, la Comisión Sondo expuso los vínculos entre empresas y políticos en el escándalo de State Capture. Volviendo al Sahel, la región enfrenta un dilema existencial. Puede optar por la soberanía real, basada en la transparencia, la cooperación regional y la defensa de los intereses propios, o puede sucumbir a la lógica de la guerra encubierta, la dependencia de potencias extranjeras y la perpetuación de ciclos de violencia. Lo que suceda en los próximos meses determinará no solo el futuro de Burkina Faso, sino el de toda África Occidental. Si el gobierno de Traoré logra resistir la presión, consolidar sus alianzas sin perder autonomía y garantizar la seguridad de la población, podrá sentar las bases de una nueva era de estabilidad. Pero si fracasa, la región podría sumirse en una crisis prolongada, con efectos devastadores para millones de personas. La historia demuestra que el futuro nunca está escrito. En 1960, nadie imaginaba que el Congo se convertiría en el epicentro de una guerra interminable. En 1994, pocos previeron que Ruanda podría superar el genocidio y convertirse en un modelo de desarrollo. El destino de las naciones depende de la capacidad de sus líderes y ciudadanos para aprender de los errores, resistir las presiones externas y construir instituciones sólidas. En conclusión, el complot desvelado en una sala de interrogatorios en Ouagadougou es mucho más que un episodio de intriga política. Es el reflejo de una batalla mundial por el control del Sahel, un laboratorio de soberanía y dependencia, de esperanza y traición. Para no caer en la narrativa de los vencedores, para evitar ser marionetas de intereses ajenos, es imprescindible dudar, investigar y conectar los datos. No basta con aceptar explicaciones fáciles, ni resignarse a la indiferencia. El futuro pertenece a quienes se atreven a pensar con autonomía, a resistir la manipulación y a exigir transparencia. La pregunta final permanece abierta, como una herida sin cicatrizar. ¿Quién se beneficia realmente del caos? Solo la vigilancia constante, la crítica informada y la acción colectiva pueden acercarnos a una respuesta. Permanece alerta. Cada nuevo dato, cada confesión inesperada, puede darle vuelta a toda la historia y redefinir el